Buenas noches, profesor. Yo soy Miguel Ángel Fuentes Y yo soy Andrés Felipe Chacón. y vamos a sustentar el taller final de la asignatura electrónica industrial, el cual consiste en un desarrollo de redes de Petri coloreadas para un proceso de maquinado y ensamble. Entonces, básicamente consiste en tres robots que van a llevar seis piezas para armar otras tres piezas finales. Entonces, se va a tener una super red, que es la red principal, en donde se van a tener los tres robots y las subredes que se encargan de realizar cada una de las tareas propuestas, que vamos a explicar con detalle. Entonces, la primera etapa, que consiste en la elaboración del robot uno, consiste en el almacén S1, que básicamente va a tener todas las piezas como se propone en el problema para realizar una cantidad de 10 piezas uno, para también realizar una cantidad de 5 piezas P2 y para realizar 10 piezas de P3. Entonces, si comenzamos por la parte del robot uno, podemos ver que esta es su respectiva subred. Como se aprecia, pues la entrada que se tiene es directamente del almacén S1. En esta parte se tienen la secuencia destinada para hacer los procesos de cierre de pinza, de subir el brazo, para trasladar la pieza, bajar el brazo, abrir la pinza. Y en este punto se tiene para también destinar a qué tipo de buffer va a ir el robot. El problema nos plantea que el primer robot debe dirigirse a tres máquinas CNC. Entonces se van a tener las CNC1, las CNC2. Estas dos pues, van a tener un buffer de entrada y también se tiene un buffer directo que es para pues, una máquina CNC. Esto dependiendo del tipo de pieza que se elija. Entonces, si se tiene una pieza tipo A o una tipo C, se envía al buffer de la máquina CNC1, que sería este. Si se tiene una pieza de tipo B o tipo F, se envía al buffer de la máquina CNC2. Y si se tiene una pieza tipo D o tipo E, se envía al buffer directo, que va hacia el robot 2. Cada una, pues, de estas movimientos pues está realizado a partir de una distribución normal que nos permite asignar un tiempo, que pues como sabemos en este programa no se permite asignar con segundos, sino que se determina a través de unidades de tiempo. La función que se implementó para hacer esto está acá, que es esta función de la distribución normal. Y en esta parte se encuentra la función exponencial, que más tarde hablaremos de ella. Entonces, esa es la primera parte del robot. Y pues acá, buffer CNC2, buffer CNC1 y el buffer directo hacia el robot 2. Bueno, ahora en la segunda etapa se aprecia que se realiza la selección de los ensambles dependiendo del tipo de pieza. También pues se verifican los tipos de piezas que llegan de las salidas de los buffers CNC1, CNC y CNC2. Esto se realiza pues con el fin de poder enviar las piezas que lo requieren a la máquina de prensa. Bueno, entonces se tiene básicamente acá en robot, se tienen estas cuatro entradas. Se tiene la que proviene del buffer CNC1, la del buffer directo, la del buffer CNC2 y la que entra de la prensa. Como se aprecia, también tiene acá a la derecha la rutina asociada a los comportamientos de cada brazo, del brazo del robot 2, perdón, también con sus distribuciones normales, como se plantea en la tabla que se anexa en el informe. En esta parte se tienen las salidas de la red, que van a ser el buffer de entrada hacia la prensa, luego de determinar si las piezas requieren un proceso de prensado, el buffer de entrada hacia el ensamble 1 y el buffer de entrada hacia el ensamble 2. Bueno, se me había pasado mencionar que, pues, como se menciona, son las redes coloreadas de Petri que pues, van cambiando de color función de la variable. Sin embargo, se definieron las zonas según estos colores: la azul para la CNC1, la verde clara para la CNC
la azul agua marina para la CNC2, los robots tienen de color amarillo, la prensa color café, ensamble 2 color rojo, ensamble 1 color azul oscuro. Entonces, como se aprecia acá, ensamble 1, el buffer de entrada, color azul oscuro, buffer de entrada del ensamble 2, color rojo. Entonces, si seguimos el proceso de las piezas, vamos a primero observar la subred de ensamble 1 que se diseñó acá. Entonces, bueno, en esta subred se arman dos tipos de piezas finales, las piezas P1 y las piezas P2, de acuerdo a las ecuaciones que se plantean en el problema. Para poder formar una pieza final P1, se deben tener dos piezas A, se deben tener tres piezas tipo D y se deben tener dos piezas E. Acá, pues, debe hacerse la aclaración que debemos de verificar si estas piezas deben pasar por prensado o no. Como se aprecia, la notación es que se requieren tres piezas de tipo de prensado. Entonces, aquí voy a explicar lo de la subred de prensa. Entonces, como se mencionó, la subred encargada de la prensa va a ser de color café. Cuando se entra acá, se verifica si alguna de las piezas que entraron son las que se requieren para realizar un proceso de prensado, que son las tipo A, las E y las D. ¿Sí? ¿Cómo se aprecia? Cada uno se realiza de acuerdo a una distribución normal. Y este es el buffer de salida que reingresa nuevamente al robot número 2. Se envía al ensamble y aquí en el ensamble ya se verifica si llegó una pieza prensada. Una vez se tienen estas tres piezas prensadas, se procede a realizar el ensamble para producir una pieza final 1. Ahora, debemos considerar que se tiene que para la pieza 1 se tiene una distribución exponencial con medida de 120 UTs. Entonces, que básicamente es 1 sobre 120 para producir esta exponencial y que lo asignamos a esta función que se diseñó en este apartado. Esta es la función que se utilizó para, utilizando la función exponente, que está disponible pues, en el programa. Listo. En esta parte de ensamble 1, también se tiene una subred de color gris para realizar para color gris para las piezas tipo F. Para las piezas tipo E se tiene una color azul marina, las piezas tipo E azul oscuro, para las piezas tipo A un moradito claro y para esta pieza E un azul más oscurito. Bueno, para producir la pieza número 2 se requiere de 4 piezas B más 2 piezas F. Estas piezas no requieren que se pasen por la prensa. Igual, se asigna la correspondiente tiempo, que es una exponencial con medida de 85 UTs. Una vez se tiene alguna de estas piezas, ya sea pieza 1 final o pieza 2 final, terminadas, se envían al buffer de salida del ensamble 1. En el ensamble 2 se produce la pieza 3, que básicamente la pieza 3 es la cual cumple con la condición de que se suma 3B, 3 piezas tipo E, más 2 piezas tipo C, más 3 piezas tipo F. Y en donde el ensamble P3 pues corresponde a una distribución exponencial con medida de 180 UTs. Y se envía al buffer de salida de ensamble 2, que recordemos es una red de color rojo. Entonces, regresamos aquí al robot 2 y pues a través de estas verificaciones se hace que ya se cumplieron pues lo necesario para realizar los ensambles, se envían y ya nos encontraríamos a puertas de la nueva etapa. Entonces, ¿la nueva etapa en qué consiste? La última etapa, la etapa 3 consiste pues al robot 3, el cual va a tener la función de revisar el control de calidad, así como de recibir las piezas de ensamble y mandarlas, ya sean las que se requieran a soldadura, y remandar todas las piezas finales al control de calidad, para poder así mandarlas al depósito final o al depósito de piezas defectuosas. Entonces, si miramos la red del robot 3, tenemos como entrada las redes de color rojo, las de redes de color azul,
que corresponden a ensamble 1 y ensamble 2, la proveniente del buffer de salida de la soldadura y el buffer de salida del control de calidad. Igual, en este apartado tenemos exactamente igual que en los robots 2 y 1, la misma secuencia de pasos para mover el brazo. Lo que cambia son las distribuciones que van de acuerdo a la tabla. Y en este apartado tenemos para verificar las piezas que deben enviarse a soldadura, que son las piezas finales 2 y las piezas finales 3. Todas las otras piezas, todas las 3 piezas se tienen que enviar a control de calidad y se tiene que también ya definir acá las piezas defectuosas y el resto enviarlas a el depósito final. Entonces, dentro de esta red, pues para poder funcionar correctamente, se tuvo que diseñar la otra subred, que es la de soldadura. Entonces, vamos a mirar pues la de soldadura, que en caso de ser una pieza P2 o una pieza 3, se realiza pues de acuerdo a una distribución normal el tiempo correspondiente a soldadura y se cambia el tiempo de pieza, indicando que ya se realizó el proceso de soldado. También tenemos aquí el proceso de control, que corresponde básicamente a un proceso de verificación de la función de una distribución de Poisson con una medida de 0,4. Entonces, se deben verificar que estas piezas finales cumplen con esas especificaciones. Si no cumplen, se desechan y las que cumplan, pues se envían al proceso, al depósito final. Y bueno, este es básicamente todo el programa. Voy a probarlo. Como se aprecia, voy a en primera instancia probar con una pieza para hacer el recorrido y verificar que se están realizando. Entonces, como se sabe, es de forma aleatoria. En este caso, se seleccionó una pieza tipo F, la cual pues se debe pasar primero a los buffers. Se aprecia acá, tuvo que haber pasado por este buffer y haber llegado aquí al robot 1. Como se aprecia, pues llegó aquí, es un colorcito verde. Miramos acá y acá llegó la pieza F. Se aprecia acá. Entonces nos encontramos en el punto 2. Entonces le empieza a dar, se va a apreciar cómo se va realizando el proceso del brazo 1. Llega al punto 6, punto 7. En este punto se manda y se verifica qué tipo de pieza es. ¿Ves? Es una tipo F, así que se manda al buffer de CNC2. Aquí ya terminamos. Termina el proceso para el robot 1. Como vemos, ya se bajó otra pieza. En este caso es una pieza tipo E, la cual, pues bueno, vamos a realizar todo el proceso. Aquí como vemos, volvemos al principal. Acá se encuentra la pieza tipo E, que pasa en un buffer directo, no pasa a CNC, y llega al robot 2. Aquí en el robot 2 vamos a tener lo que llega proveniente de estas piezas. Entonces llega la pieza E, que proviene pues, del CNC, del buffer de salida CNC. Se realiza todo el proceso correspondiente al brazo robótico 2. Y como se observa, se tiene que realizar un proceso de prensado a este tipo de pieza. Como vemos aquí, ya llegó al proceso de la prensa, ya entró y verificó que es una tipo E. Aquí ya se le asigna una pieza de prensada y se continúan bajando las otras piezas, como pues se apreció. Entonces ahora sí voy a irme acá y voy a ponerlo a simular con 100. Entonces podemos ir siguiendo el proceso de cómo se va moviendo por las diferentes subredes, pues la automatización de este proceso de maquinado y ensamble. Después llega al robot 2, vamos al robot 1, ensamble.
Aquí podemos ir a mirar a ensamble. Voy a poner. Listo. Voy a dejarlo por acá un momento y me voy a ir acá a la parte de ensamble. Vamos a poner, sean unas 50. Vamos a irlo viendo acá. Para poder pues observar la parte del ensamblado, vemos que aquí se tienen pues en el buffer se tienen estas piezas de tipo F listas para poder hacer un proceso de ensamble. Como se aprecia, aquí pues al hacer nuevos 150 pasos, se llegó una pieza de tipo B, ya está lista, aquí llegaron nuevas piezas F, aquí van dos piezas C prensadas, una D prensada, llegaron más C prensadas, Fs, B, una A prensada. Como se aprecia, apenas se cumplió la cantidad requerida para poder formar el producto 2, se conformó este producto. Entonces, apenas se conformó este producto, se envía a ensamble. Aquí hasta ahora van dos, aquí hace falta una pieza, apenas llegue otra pieza de prensada, se va a continuar, exacto, ahí llegó y se realizó un producto 1. Vamos a ver cuando se realiza aquí un producto 2, que ya está próximo, sí. Entonces, apenas se complete otra pieza C, se va a realizar un producto tipo 3. Acá ya se realizó un producto 3, se aprecia, y se va al buffer de salida del ensamble. Vamos a realizarlo con este. Si nos vamos, por ejemplo, al proceso de control, a ver, cuando llegue alguna pieza, ensamble 2, acá, listo. Ya llegó una pieza final 3, que pues también requería pasar por el proceso de soldado. Acá. Y cuando se haga la verificación del control de calidad, vamos a bajarlo. Vámonos acá a en 10 pasos y se va al robot 3. Como se aprecia, aquí llegó la última pieza que habíamos realizado. Y que aquí podemos ir verificando todas las piezas que pues, nos van llegando y que se van almacenando, las defectuosas y las en el depósito final, 4 y 5. Ahora son 5 y 5. Y esto pues de acuerdo a lo de la distribución de Poisson que se propuso. Y pues este sería ya todo el funcionamiento del taller. Muchas gracias por su atención. Gracias.